Ahora continuamos con el ejercicio número 17. ¿Listo? Aquí tenemos una función, ¿no es cierto? X cuadrado menos x menos logaritmo de x. Procedemos a evaluar de igual manera. Tomamos la primera derivada de esta función, que es ¿cuál? 2x, ¿no es cierto? Menos 1 menos la derivada del logaritmo 1 sobre x. Reviso, ¿no es cierto? Esto igual a ¿qué? Completo y va a ser 2x cuadrado menos x menos 1 y esto sobre x, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Primero, ¿cuál es el dominio de mi función? Antes de seguir, el dominio de esta función va a ser todos los x tales que x, ¿qué pasa? Aquí puede ser cualquier cosa, aquí puede ser cualquier cosa, pero ¿qué pasa en el logaritmo? ¿Puede ser 0? ¿Qué debe ser aquí? Son todos los x que son mayores que 0. ¿Sí? Recordemos que el logaritmo no puede ser 0, ni tampoco negativo, porque no existe, entonces siempre mayor que 0. Dominio. Pues ahora sí, seguimos trabajando. Entonces, como x no puede ser 0, en la derivada tampoco vamos a considerar eso, ¿no es cierto? Entonces, si queremos analizar la derivada, ¿dónde no existe esta derivada? Cuando x es igual a 0. ¿Sí? Este es un punto crítico. ¿Y luego qué me falta hacer? Porque esto debo igualar a 0, ¿verdad? Luego debo evaluar el numerador. Entonces, para el numerador, ¿qué es lo que hago? Ubico mis puntos críticos. Voy a usar la fórmula general, porque ¿cuántos puntos críticos deben salir de aquí? 2, porque es cuadrada. Entonces, menos b, que sería 1, ¿no es cierto? Menos por menos, luego más menos, y luego es que sería 1, ¿no es cierto? Menos b, esto sería b al cuadrado, menos 4 veces, ¿no es cierto? A, que es 2, por c, que es menos 1. ¿Sí? Esto sobre 2a, que a es 2. ¿Sí? Entonces tengo esto. ¿Esto va a ser qué? Esto va a ser igual a 1 más menos. ¿Cuánto me sale aquí adentro? Menos por menos, más. Entonces me sale 8 más 1, 9. La raíz de 9 es 3. Entonces me queda así. Sobre 4. ¿Cuál es el punto crítico? x1 igual a ¿qué? Si sumo, me sale 4 sobre 4. Y si resto, me sale menos 1/2, ¿verdad? ¿Cuál era el dominio de la función? Los valores que son mayores que 0. Entonces aquí me sale 1 y menos 1/2. ¿Sí? ¿Cuál es el valor crítico que me sirve? Tengo 3. Solo me sirve el 1. Obvio. Porque no puedo coger ni negativos ni el 0, porque ahí no existe. ¿Sí? Entonces hago eso. Solo tomo el valor 1. Si f vale 1, ¿cuánto vale la función? Si f vale 1, ¿no es cierto? Evalúo. Mi punto crítico, mi único punto crítico que me sirve es este. Por eso es importante el dominio de la función. Entonces, si hago f de 1, ¿no es cierto? Aquí f de 1, evalúo el punto crítico, me sale 1 menos 1 menos el logaritmo de 1 es ¿cuánto? 0. Me sale 0. Ubico el punto. 1, 0. Es este. ¿Sí? Ahora, continuamos y ya tenemos esto. ¿Qué deberíamos hacer? Verificar, ¿no es cierto?, qué es lo que pasa cuando tomo los valores, ¿no es cierto?, de esta forma. Entonces hago una tabla. Hago una tabla, ¿verdad? Y mi polinomio es 2x cuadrado menos x menos 1. ¿En qué valores debo evaluar esto? Esto es entre menos infinito, entre 1, ¿sí? De hecho, ni siquiera menos infinito, debería ser de 0 en adelante, ¿verdad? Hasta más infinito, ¿sí? 0 a 1, pero ojo, 0 no puede ser, ¿sí? 1 y más infinito, ¿listo? Entonces, ¿qué hago? Entonces, si tomo valores, ¿dónde se hace 0 esto? Aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, como x es positivo,
Entonces esto es menos más. Entonces aquí, ¿qué va a pasar? La función es, ¿qué va a ser? Decreciente. ¿Qué va a hacer acá? Creciente. ¿Y qué es el 1? ¿Qué es el 1? Es mi punto que me va a devolver en este caso, ¿qué? Como estamos pasando de negativo a positivo, tenemos un mínimo. Aquí hay un mínimo. ¿Cuál es el mínimo? El mínimo es f de 1, que es 0. Este es el mínimo. En 1 me devuelve el mínimo. ¿Sí? Listo. Eso es todo con respecto a la primera derivada. Saquemos la segunda. La segunda derivada de esta función va a ser ¿qué? La segunda derivada simplemente derivo lo que tengo, ¿no es cierto? Que es esto de acá. Si quieren vemos esto, ¿sí? Para que se haga más fácil. Es lo mismo. Entonces sería la derivada de 2x es igual a ¿qué? Es igual a 2, ¿no es cierto? La derivada de menos 1 es 0 y la derivada de menos 1 sobre x, ¿cuánto es? Es menos 1 sobre x al cuadrado. Sería menos por menos más y me queda esto. ¿Listo? Perfecto. Entonces, x cuadrado, resuelvo esto y me queda 2x cuadrado más 1. ¿Sí? Aquí, ¿qué es lo que va a pasar en cambio? Si se fijan, ¿cuál es el dominio de esta cosa? Los x, donde no hay ceros, ¿no es cierto? Aquí no podemos considerar el 0, entonces son todos los mayores que 0, entonces está bien definido porque x nunca es 0. Nunca es 0, ¿sí? Y acá arriba, ¿qué pasa? También debo analizar, ¿verdad? 2x cuadrado más 1 y debo sacar un punto igualado a 0. Igual a 0 la segunda derivada. Entonces aquí, ¿qué es lo que va a pasar? De igual manera, x cuadrado va a ser igual a ¿qué? A menos un medio. Y si quiero hacer esto, va a ser raíz positiva y negativa de menos un medio. De igual manera, vuelvo a obtener un número de una raíz negativa. Es un número que no es real. Como nosotros estamos trabajando en los reales, esta clase de números no puedo considerar. ¿Listo? Esto se ve en otro campo, ¿sí? Entonces no puedo considerar estos números. Simplemente, como es mayor que 0, simplemente voy a considerar que aquí pasan todos los reales. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no tengo puntos de inflexión. ¿Sí? Simplemente, ¿qué es lo que haría? Graficar con respecto a mi primera derivada, porque aquí no puedo hacer nada más. ¿Listo? Entonces aquí, x al cuadrado, simplemente, como es mayor que 0, todo mayor que 0 funciona, y aquí también existe. ¿Listo? Entonces, ¿qué siempre es esto? ¿Qué es la segunda derivada siempre? Lo único que puedo determinar es que la segunda derivada de x siempre es que siempre es positivo, ¿no es cierto? Si reemplazo cualquier valor mayor que 0, siempre esto es positivo. Y esto de acá siempre es positivo. Entonces, positivo sobre positivo siempre es positivo. ¿Sí? Entonces, yo determino esto. He determinado. Entonces, ¿qué pasa cuando la segunda derivada es positiva? Yo tengo concavidad ¿hacia dónde? Hacia arriba, ¿cierto? Entonces ya he determinado todo lo que debería con respecto a esta función. Gráfico. Entonces ubico el punto crítico, ¿no es cierto? Ubico el regreso del punto crítico, que es 0, ¿sí? Y luego ya vi que es decreciente entre menos 0 y 1, ¿sí? Entre 0 y 1 es decreciente y de 1 hacia más infinito es creciente, ¿sí? Y luego sé que tengo concavidad hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba. ¿Listo? Entonces tengo esta forma. Esta es la forma de mi gráfica. ¿Listo? Esto yo he dibujado la gráfica con anterioridad simplemente para que de golpe vayamos relacionando esto. Lo que ustedes deberían hacer es primero determinar esto y al final graficar, ¿sí? Es decir, ubicar los puntos y luego simplemente graficar. ¿Listo? Por esto es más o menos para que ustedes vayan entendiendo el concepto y vayan realizando estas cosas, ¿sí? Esto sería todo con respecto al ejercicio de 17.